Lo que acaba de decir Franco Colapinto sobre Pierre Gasly ha desatado un verdadero terremoto en el paddock de la Fórmula 1. Quédate hasta el final porque lo que reveló el joven argentino no solo responde con fuerza a las críticas, sino que también expone una verdad incómoda que muchos dentro del paddock preferían mantener en silencio. La tensión entre ambos pilotos venía creciendo las últimas semanas, pero lo que ocurrió hoy ha dejado claro que ya no hay vuelta atrás. Todo comenzó hace 3 días, cuando Pierre Gasly, en una entrevista para un medio francés, fue consultado sobre el ascenso meteórico de Franco Colapinto al monoplaza de Williams como piloto titular en la segunda mitad de la temporada. Las palabras del francés, aunque sutiles, cayeron como una bomba. Tiene talento, sí, pero la F1 no es solo marketing y entusiasmo latino. Aquí se necesita consistencia, madurez y resultados reales. Muchos llegan con ruido, pero pocos aguantan la presión. Aunque en un primer momento algunos lo tomaron como un comentario genérico, la prensa argentina, así como varios expertos de la región, no tardaron en interpretar las palabras como un dardo directo a Colapinto. Y no era para menos. Desde su debut, Franco ha captado la atención no solo por su velocidad, sino también por el enorme respaldo mediático que lo acompaña. Es el primer argentino en décadas con opciones reales de consolidarse en la máxima categoría del automovilismo. Pero también, como él mismo dijo hoy, está pagando el precio de romper con un molde que muchos consideran sagrado. Y fue precisamente hoy, al término de la FP2 del Gran Premio ficticio de Imola, una sesión donde Colapinto logró un sorprendente sexto puesto con un Williams que no estaba para tanto, cuando el joven de Pilar se plantó ante los micrófonos con una claridad y una firmeza que sorprendió a todos. Sin levantar la voz, sin perder la compostura, pero con una intensidad que dejó claro que sus palabras no eran casuales, Franco soltó la bomba. Estoy cansado de que se minimice lo que hacemos los pilotos que venimos de fuera del círculo cerrado europeo. Que alguien como Gasly, que ha tenido años y años de oportunidades en equipos competitivos y aún así no ha demostrado ser un líder sólido, se atreva a cuestionar el camino de otro piloto, dice más de él que de mí. Y ahí no se detuvo. Colapinto, con el gesto sereno pero el tono firme, continuó: yo no vengo con una historia de privilegios, no tengo un apellido francés ni fui protegido por el sistema. Cada kilómetro en esta pista me lo gané con esfuerzo, con resultados y con humildad. Si a alguien le molesta que haya pasión, que haya gente que me apoye desde Argentina o de cualquier rincón del mundo que se sienta representado, que lo diga sin rodeos. Pero no disfracen su inseguridad con supuesta madurez profesional. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron en apoyo a Colapinto. En cuestión de minutos, hashtags como almohadilla Vamos Franco y almohadilla Gasly Out se hicieron tendencia global, mientras varios expilotos, periodistas y figuras del automovilismo comenzaron a tomar partido en una polémica que, de pronto, dejó de ser solo deportiva para convertirse en un debate sobre privilegios, clases, orígenes y el futuro de la F1 como deporte verdaderamente global. Uno de los más contundentes fue Juan Pablo Montoya, quien desde su cuenta oficial respaldó al argentino con un mensaje directo: Franco tiene razón. Muchos en este paddock no soportan ver a alguien de fuera del sistema destacarse. Lo viví en carne propia. Bien por hablar claro. Esto es F1, no un club privado. Pero lo más llamativo llegó después. Porque lo que nadie esperaba era que desde el propio entorno de Williams se filtraran declaraciones aún más polémicas. Según una fuente cercana al equipo, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, Gasly habría presionado a Alpine para vetar cualquier colaboración técnica o de simulador con Colapinto cuando ambos coincidieron en sesiones de test organizadas por la FIA. Sí, lo que parecía solo una tensión verbal, ahora se vincula con movimientos políticos dentro de las estructuras de equipos y federaciones. Y es aquí donde vale la pena detenerse. Porque si bien es común que los pilotos se enfrenten verbalmente, lo que Colapinto ha hecho hoy va mucho más allá de una simple respuesta. Ha desafiado de frente a un sistema que durante años ha operado en las sombras, favoreciendo a unos y descartando a otros con criterios que poco tienen que ver con el talento puro. Y eso es exactamente lo que ha enfurecido a tantos. Pero hay algo más que debes saber. Porque Colapinto no solo respondió a Gasly. En una parte de la entrevista que casi pasa desapercibida, pero que tenemos completa, Franco hace una mención muy concreta a un incidente del pasado entre ambos que nadie conocía públicamente y que cambia por completo la forma de entender esta rivalidad. Lo que ocurrió en Paul Ricard en 2022 entre Franco Colapinto y Pierre Gasly no solo fue un roce menor entre pilotos durante una jornada de test. Según fuentes cercanas al entorno de uno de los ingenieros que estuvieron presentes aquel día, lo que sucedió fue un episodio que marcó el inicio de una animadversión silenciosa, pero creciente, entre ambos corredores. Para entender el contexto, hay que retroceder al mes de junio de ese año. Gasly, aún como piloto consolidado de Alfa Tauri,
fue invitado por la FIA para participar en una jornada privada de simulaciones técnicas con varios jóvenes talentos provenientes de la F3 y la F2. Era una especie de scouting encubierto disfrazado de test técnico. Se trataba de medir tiempos de reacción, procesamiento de datos, consistencia en pista, comunicación con los ingenieros y resistencia mental en entornos de presión. Una especie de gran hermano para futuras estrellas, pero con una lupa más técnica que mediática. Franco Colapinto, que por entonces todavía estaba abriéndose paso en las categorías menores, recibió la invitación como una oportunidad única. Y no la desaprovechó. Durante esa jornada, que combinaba tandas cortas, simulaciones de carrera y extensos análisis de telemetría, Colapinto logró destacarse no solo por su velocidad, sino por su capacidad para adaptarse rápidamente al comportamiento del monoplaza en condiciones cambiantes. Lo que nadie sabía, y que Franco insinuó sutilmente en la entrevista de hoy, es que Gasly no tomó nada bien que un piloto sin experiencia en F1, y menos aún de fuera del círculo europeo dominante, le robara protagonismo en frente de técnicos y ojeadores de la FIA. Según uno de los mecánicos presentes, Pierre se mostró irritable durante el resto de la jornada, e incluso solicitó que se retirara a Colapinto de la segunda tanda argumentando que estaba comprometiendo la recolección de datos por su estilo agresivo e impredecible. La solicitud fue rechazada, pero el clima quedó tenso. Al final del día, ambos pilotos protagonizaron una discusión breve pero cargada de tensión en el garaje técnico. Y aquí es donde viene el dato más revelador. Uno de los observadores de la FIA escribió en su informe interno, y que ahora ha sido filtrado a algunos medios, que Gasly mostró una actitud competitiva al punto de la hostilidad frente al talento emergente de Colapinto. Franco nunca habló públicamente del episodio, hasta hoy. Cuando le preguntaron por qué creía que Gasly lo atacaba con tanta dureza, respondió con una frase cargada de ironía: quizá aún le cuesta aceptar que ese chico que lo incomodó hace unos años con un auto inferior ahora esté compartiendo grilla con él y, a veces, delante. Pero esto no terminó ahí. Porque lo más preocupante de toda esta historia no es solo la animosidad entre dos pilotos. Es lo que se está empezando a desenterrar detrás de sus palabras. Según el periodista británico James Brundle, quien ha seguido de cerca el ascenso de Colapinto, existen correos internos de la FIA, filtrados de manera anónima, que muestran cómo ciertos informes técnicos con resultados favorables a Colapinto fueron deliberadamente omitidos de los comunicados oficiales de aquella jornada en Paul Ricard. ¿La razón? Aún no está confirmada, pero se especula que hubo presión desde ciertos entornos ligados a Alpine y Alfa Tauri para no generar expectativas sobre talentos no alineados con las estructuras europeas tradicionales. Si esto llega a comprobarse, estaríamos frente a una de las maniobras más descaradas de censura interna en la historia reciente del automovilismo. Y lo más grave es que, al parecer, Gasly no solo fue testigo, sino parte activa de esa exclusión. Por eso, lo que Colapinto dijo hoy va más allá de una respuesta orgullosa. Es un acto de valentía. Un llamado a la transparencia. Y quizá, el inicio de una nueva etapa para los pilotos jóvenes que llegan sin apellidos pesados, sin marketing multinacional y sin estructuras históricas que los respalden. El silencio de Gasly tras las declaraciones ha sido sepulcral. Aunque su equipo emitió un comunicado breve intentando calmar las aguas, las palabras fueron cuidadosamente medidas. Pierre siempre ha respetado a todos sus colegas. Lamentamos cualquier malentendido y deseamos enfocarnos en el rendimiento en pista. Pero los que conocen al francés dicen que el golpe de Colapinto lo ha tocado en lo más profundo. De hecho, durante la reunión de pilotos previa a la FP3, varios testigos aseguran que ambos evitaron cruzarse miradas. Y algunos incluso afirman que Lando Norris y Charles Leclerc bromearon, en voz baja, sobre no sentarse entre Franco y Pierre por seguridad. La tensión se siente, se ve, se respira. Pero lo más llamativo es que, según una fuente del paddock, Colapinto no se habría quedado solo en las declaraciones públicas. Hay rumores de que el argentino ha presentado una solicitud formal ante la GPDA, la Asociación de Pilotos de F1, para que se investigue la parcialidad en las sesiones privadas organizadas por la FIA y sus vínculos con determinados equipos. Si eso es cierto, y los documentos filtrados son reales, podríamos estar ante un escándalo que sacuda hasta los cimientos de la categoría. Y aquí es donde la historia se pone aún más intensa. Porque, en una jugada que nadie vio venir, un alto directivo de Red Bull habría ofrecido a Colapinto una reunión informal para discutir su futuro a mediano plazo. ¿Es posible que el talento del argentino esté siendo observado como opción para el programa de pilotos del equipo más dominante de la era moderna? Lo que ocurrió hoy en la zona VIP del Hospitality de Red Bull no fue un simple gesto de cortesía. Fue, para muchos dentro del paddock, una señal clarísima de que algo se está cocinando tras bambalinas. En medio del caos mediático desatado por las declaraciones de Franco Colapinto y la polémica que envolvió a Pierre Gasly, Helmut Marko,
el asesor deportivo de Red Bull y principal arquitecto del programa de jóvenes pilotos del equipo, hizo algo que dejó al mundo del automovilismo con la boca abierta. Se levantó de su mesa. Se acercó directamente a la zona reservada de Williams y saludó a Colapinto con una sonrisa. Los fotógrafos no tardaron en captar el momento. Pero lo que las cámaras no pudieron registrar es lo que Marco le dijo al oído, según fuentes cercanas al equipo. La frase fue breve, pero cargada de significado: el talento no necesita pasaporte. Una declaración con un peso simbólico demoledor en medio de una controversia marcada precisamente por el origen y la identidad de Colapinto como piloto latinoamericano. Y eso no fue todo. Minutos después, mientras los medios se agolpaban en la zona de prensa, Colapinto fue llamado a una reunión informal en una sala privada del Hospitality de Red Bull. Lo acompañaban dos personas de confianza de Williams, pero según testigos, la conversación fue entre Marco y Franco, sin intermediarios. El contenido exacto del intercambio es todavía un misterio, pero lo que trascendió es que Red Bull le expresó al argentino su admiración por la forma en que ha manejado la presión mediática y su interés en seguir de cerca su evolución para posibles oportunidades futuras. ¿Significa esto que Colapinto podría convertirse en piloto Red Bull? No necesariamente, al menos no de inmediato. Pero es la primera vez que un alto cargo del equipo austriaco hace un acercamiento tan claro hacia un piloto externo al sistema. Y esto sucede precisamente en medio de un momento de crisis en la relación entre Red Bull y algunos de sus pilotos del programa Junior, incluyendo Yuki Tsunoda, Liam Lawson y el propio Daniel Ricciardo, cuya permanencia en Alfa Tauri, o Visa Casa PRB, como se le conoce actualmente, sigue estando en duda. Y aquí es donde el giro final de esta historia cobra más fuerza. Porque, mientras Colapinto ganaba apoyo y visibilidad, Pierre Gasly se ha ido encerrando en un silencio que ya muchos interpretan como preocupación. En una categoría como la F1, donde los asientos son limitados y los contratos se negocian con años de antelación, cualquier señal de debilidad o desconexión con el entorno puede costar muy caro. Durante la rueda de prensa de esta tarde, Gasly fue abordado por periodistas sobre sus comentarios pasados. Esta vez, no hubo soberbia. No hubo sarcasmo. Solo una respuesta breve: no quiero añadir más ruido. Todos tenemos derecho a crecer y mostrar quiénes somos en pista. Fue un Gasly diferente. Más contenido. Quizás tocado por la ola de apoyo que recibió Colapinto a nivel global. Quizás consciente de que subestimó el impacto de sus palabras. Lo cierto es que Franco no está solo. La comunidad latinoamericana, desde pilotos retirados hasta aficionados, se ha volcado en su defensa. Y lo más importante, la F1 lo ha notado. Porque, en una era donde el deporte lucha por globalizarse realmente, por abrirse a talentos de todos los rincones del planeta, el caso de Colapinto se ha convertido en un símbolo de esa batalla. Pero, ¿qué viene ahora? En lo inmediato, Franco tendrá que demostrar en pista que todo el revuelo mediático no lo ha desestabilizado. El GP de Imola será clave. Williams ya ha dejado claro que confía plenamente en él, y que ningún comentario externo va a modificar su plan de desarrollo. Pero el verdadero desafío está en el mediano plazo. Porque si Colapinto logra mantener y mejorar su rendimiento en las próximas carreras, no solo estará asegurando su lugar en 2025, sino que podría comenzar a pelear por algo que pocos imaginaron al inicio de la temporada: un asiento en un equipo top. Y mientras tanto, la presión recae sobre Gasly. Porque, aunque hoy intentó apagar el fuego, muchos se preguntan si su figura no ha quedado debilitada de manera irreversible. En un mundo tan competitivo como el de la Fórmula 1, la percepción pública y el respaldo político pesan casi tanto como los resultados en pista. Así que lo que parecía solo un cruce verbal, se ha transformado en una batalla de fondo sobre lo que la F1 quiere ser en el futuro: un coto cerrado de talentos tradicionales o una plataforma global de oportunidades reales. Colapinto, con su humildad y determinación, ha empujado esa discusión a la superficie. Y lo ha hecho en un momento crucial, donde los equipos grandes están comenzando a mirar más allá de los mismos nombres de siempre. En los próximos días se esperan más reacciones. Algunos patrocinadores ya se han pronunciado a favor del argentino, y es probable que veamos nuevas alianzas comerciales que respalden su carrera. Mientras tanto, el entorno de Red Bull se mantiene hermético. Pero la frase de Marco sigue resonando: el talento no necesita pasaporte. Y quizá, cuando miremos hacia atrás dentro de unos años, descubramos que este fue el día en que cambió todo. El día en que un joven argentino, con coraje y sinceridad, no solo se defendió de un ataque injusto, sino que se abrió las puertas de un futuro brillante que nadie, excepto él, se atrevía a imaginar. ¿Será Colapinto el próximo gran nombre en la Fórmula 1? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: ya nadie lo va a subestimar.
Y si te quedaste hasta aquí, ya lo sabes, lo que empezó como una simple crítica, terminó convirtiéndose en una lección que resuena en todo el pádel. Porque en la F1 moderna, la pasión, el talento y la verdad todavía tienen el poder de cambiarlo todo.